Hola, bienvenida, bienvenido a Compartiendo Libros. Yo soy Tao. Hola, ya tenía mucho rato sin traerles una reseña como tal de un libro y ya por fin llegó el día y eso me emociona mucho, me hace muy feliz. Tengo mis apuntes aquí porque vamos a hablar, espero no muy largo y tendido, pero sí bastante sobre mi lectura más reciente, que es este libro de aquí. Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver. Puede que sea un poco polémico este video por la temática del libro, pero justo lo interesante del libro es eso, su temática. Entonces, si podemos crear debate y platicar y comentar y compartir opiniones respetuosamente, yo sería muy feliz. Recuerden que esto es mi mera opinión personal y les voy a platicar de mi experiencia con este libro y de por qué me parece una lectura muy interesante. El libro, ya les dije, se llama Tenemos que hablar de Kevin, o en inglés We Need to Talk About Kevin, de Lionel Shriver. Fue publicado el 14 o el 13 de abril del 2003. Es traducido por Javier Calzada y lo trae en editorial Anagrama, es el que lo maneja en español. Tiene 608 páginas y es una novela epistolar. Eva, que es nuestra personaje protagonista, que ya les platicaremos adelante de ella, le manda cartas a su marido Franklin. Y esos serían los datos generales del libro como tal. Una disculpa si ven que estoy volteando aquí abajo, pero aquí están mis apuntes, ¿verdad? Aquí están. Entonces, sí, porque no quería que se me fueran ideas o cosas, entonces perdón si estoy leyendo, pero como sinopsis o argumento de la novela tenemos que, a través de las cartas que Eva Kachandurian, nuestra protagonista y narradora, va escribiéndole a su marido Franklin, ella nos narra cómo es que era su vida antes y después de haber tenido a su hijo Kevin, pero sobre todo cómo es que era su vida antes y después de que su hijo decidiera convertirse en un asesino en masa. O bueno, no es que decidiera, pero después de que se convierte en asesino en masa, cómo es que cambia su vida y cómo era antes de ese evento, y también cómo vive con las consecuencias de aquel jueves, que fue el día que su hijo Kevin hizo una matanza en su escuela. Y sí, a resumidas cuentas, eso vendría a ser la sinopsis del libro. Ella te cuenta su vida, cómo era antes, durante y después de que Kevin llega a su vida, y también después de este trágico evento que marca un antes y un después para ella. Como personajes tenemos, ya les dije, a Eva Kachandurian, que es la madre, ella es la narradora también. Tenemos a Franklin Plaskett, que él es el marido de Eva. Tenemos también a Kevin, obviamente, el hijo de ellos dos, y a Celia también, segunda hija de este matrimonio de Eva y Franklin. De manera general, creo que todos los personajes son personajes muy redondos, muy completos, muy bien construidos, porque fueron personajes que me hicieron sentir cosas. Y con unos pude empatizar, con otros no. Algunos me generaban rechazo, otros me daban como que ñáñaras y como que me generaban una emoción, una respuesta a su comportamiento, a su personalidad. Creo que un personaje que está bien construido te genera a ti como lector emociones, y ya sea que puedas empatizar o no con los personajes, pero sí, me parecieron muy reales y muy bien construidos por parte de la autora. Y ahora sí se viene, digamos, lo fuerte, lo interesante, que sería mi opinión y mi experiencia con el libro. Antes de empezar aquí, yo les comparto mi opinión sobre un tema muy en particular que se había involucrado aquí, que es la maternidad, la paternidad, del criar hijos. Yo, Tavo, en este momento de mi vida, a mis 25 años, no me veo con hijos, no soy muy fan de la idea de criar niños, de ceder tu tiempo, tu espacio a cuidar de alguien más. Ahorita no soy muy fan de esa idea. Puede que más adelante cambie de opinión, puede que no, pero por ahora, para que todos estemos en la misma sintonía, yo personalmente no quiero tener hijos. Sí, ya lo dije. Ya dicho esto, creo que podemos estar todos en sintonía. Déjenme ustedes su opinión sobre esto, si ustedes quieren o no tener hijos, porque esto puede impactar en tu percepción o en tu experiencia al momento de leer el libro, porque justo trata ese tema sobre la maternidad, la crianza de hijos,
y de cómo es que una madre no quiere a su hijo. O sea, ¿por qué una madre no va a querer a su hijo? Eso es como que antinatural, pero ahorita vamos a ver qué onda. Ok, en cuanto a la lectura, me costó bastante el inicio del libro porque las cartas de Eva son muy extensas, son muy largas. Algunas eran de más de 10 páginas, entonces los primeros capítulos o las primeras cartas son las que marcan el ritmo con el que vas a leer el resto del libro, porque son muy descriptivas y muy detalladas. Pero pues también gracias a esto, a que son muy extensas, muy detalladas, muy descriptivas, pues logras construir un panorama de su vida, de ella y de las personas que están alrededor en su vida. Y en estas cartas puede empezar contándote alguna anécdota de su día a día, de algo que le ocurrió en la semana, y después brincar a alguna vivencia del pasado, o bien de cuando haces las visitas a Kevin en el reformatorio o en la prisión juvenil, por así decir, no sé cómo se llama, creo que es un reformatorio. Puede contarte de cuando fue a visitarlo el fin de semana, y luego de ahí brincar al pasado, y luego de ahí de nuevo al presente. Entonces sí son extensas y un poquito caóticas, pero sí llevan un orden, sí llevan una secuencia, porque empieza desde que antes de que tuviera Kevin, y luego cuando se embaraza de Kevin, luego en los primeros años de vida de Kevin, luego en su juventud, bueno, adolescencia, luego cuando tiene su segunda hija, y ya cuando ocurre lo que hizo Kevin, que sería lo que marcó y cambió su vida. Entonces sí puede ser una lectura un poquito pesadita. Al final me quedé muy cansado mentalmente después de terminarlo, pero también al mismo tiempo dije, wow, sí, ya lo terminé y qué genial libro. Entonces tuve sentimientos encontrados cuando terminé el libro, porque es muy bueno, me gustó bastante, pero sí es muy denso, muy pesadito, pero está muy bueno. Otra cosa que ocurre aquí es que me fue imposible empatizar con otro personaje que no fuera el de Eva, porque justamente al ser ella la narradora de su historia, de su vida, y de las consecuencias de todo lo que hizo Kevin, es de la que tenemos una mayor noción de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y de cómo veía ella las cosas y las situaciones a su alrededor. Entonces es con la que pude empatizar un poco más, porque al resto de personajes o al resto de las personas alrededor de ella, pues los vemos a través de los ojos de Eva. Entonces es imposible que tú como lector no te como que no adoptes el punto de vista de Eva para ver al resto de los personajes, y justamente no podemos acceder a los pensamientos de los demás. Entonces pues sí fue el único personaje con el que me pude identificar o con el que me sentí un poquito más cercano. Sin embargo, algo que me parece muy curioso, que llamó mi atención, es que aunque Eva es la narradora y que pareciera ser la protagonista, en realidad quien parece tener el rol protagónico aquí es Kevin, y que el rol de Eva sea nada más ese, el de ser la narradora de la historia y de la vida de Kevin, y de todo lo que hizo, y de cómo Kevin es el centro gravitatorio de todo su mundo, y de cómo la vida de Eva gira alrededor de Kevin, o termina por girar alrededor de Kevin, y todo es acerca de Kevin. Y es muy frustrante imaginarte tú en esa situación de que tu vida y todo lo que hagas gire alrededor de alguien más. Y eso me llamó la atención, que aunque Eva sea la narradora, ella pasa a ser también como un personaje secundario en su propia vida. Y ahora aquí vamos a los puntos por los cuales me parece que es un libro muy interesante. En primer lugar, creo que es un libro que trata el tema de la maternidad desde el punto de vista de una madre que no siente afecto o cariño por su hijo, lo cual puede ser algo que se considera incluso antinatural, pero por la manera en cómo te construye la autora esta situación en que se vio envuelta Eva, y de toda su experiencia en la crianza y en la maternidad, pues como que entiendes y aceptas un poquito esta condición, esta situación que le tocó vivir a ella. Y pues creo que es un libro que cuestiona justamente lo que significa la maternidad y el ser madre. Entonces puede que incluso sea polémico, me parece que fue medio polémico en su momento, ahorita ya no sé, porque tengan en cuenta, recuerden que este libro fue publicado en el 2003, y cronológicamente los eventos que ocurren en el libro es entre 1980 y los 2000, más o menos en el año 2000.
Entonces como que cambian las cosas o el contexto, pero no sé, ustedes díganme qué opinan, si es que ya lo leyeron, si sienten que han cambiado las cosas. Ahora, punto número 2. Independientemente de que Kevin sea un sociópata, un psicópata o una persona con una discapacidad emocional, creo que la maternidad y el proceso de criar hijos es algo muy deshumanizante. O bueno, viéndolo desde el punto de vista de Eva, que pues ella es medio fría y medio retraída y hostil en un sentido tradicional de lo que representa la maternidad. Y ahora déjenles explico por qué puede ser algo deshumanizante. Porque para otras personas, o bueno, para otras mujeres u otras madres, puede ser como que el ser madre les dio un propósito en la vida y les cambió la vida completamente, pero para Eva no. Entonces vamos a ver por qué. Si nos ponemos a analizar desde un punto de vista muy práctico, muy frío, muy desde el punto de vista de Eva, que vendría a ser ese el punto de vista en cuestión, a una mujer se le exigen ciertas cosas o que haga ciertas cosas al momento de que se sabe que está embarazada. Por ejemplo, se le exige o se le pide que lleve una cierta dieta, que cambie ciertos hábitos, y también se le quitan o se le prohíben ciertas cosas o ciertos derechos, como por ejemplo beber alcohol, el realizar ejercicio muy intenso, de alto impacto. A unas incluso se les pide que dejen su trabajo o se les orilla a que dejen su trabajo por el embarazo, e incluso se espera o se les pide o exige, pero creo que más bien se espera de ellas que sientan afecto por su futuro hijo o futura hija, a pesar de que aún es un desconocido para ellas. Eso es lo que me parece más como increíble o más tricky de toda esta situación. Pues se les pide que sean este vehículo o este recipiente de esta futura vida. O sea, le estás pidiendo que ceda su cuerpo para que alguien más llegue a este mundo, lo cual, si lo hacen desde el corazón y de las ganas de ser madre, pues qué padre, qué bueno. Siento que el querer ser madres es un acto de pura abnegación, de cero egoísmo, lo cual es muy bueno y muy bello, lo aplaudo. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no quieren ser madres o que no sienten el llamado de la maternidad? ¿Qué pasa con ellas? Si por alguna circunstancia, situación, razón, motivo, el que sea, terminan embarazadas. Y creo que justamente esa es una de las cuestiones o temas implícitos en esta historia. El qué pasa con las mujeres que no quieren ser madres o no sienten ese llamado de la maternidad. ¿Qué pasa con ellas? Entonces eso me pareció muy interesante y muy genial del libro, porque a mí me encantan ese tipo de historias que te hacen pensar o que te hacen reflexionar sobre ciertos temas que no te habías puesto a pensar, y esto lo vuelve un libro muy interesante y al cual los invito a que se acerquen. Punto número 3. También en este libro se exponen o se plantean las diferencias entre la maternidad y la paternidad, que son procesos o situaciones o contextos muy diferentes para la madre y para el padre criar a un hijo. Por ejemplo, Eva, pues se le pide que sea cariñosa, que sea tierna, que sea comprensiva, que sea compasiva, que sea el refugio de su hijo. Pero realmente ella es hostil y como que no lo termina de aceptar. Franklin, que es el padre, pues se imaginó o ya tenía toda esta visión de lo que iba a ser la paternidad, de llevar a su hijo a partidos de béisbol o a llevarlo a jugar fútbol, llevarlo a ver carreras de autos, cosas así muy norteamericanas y muy arquetípicas, que ya como que son clichés o son, pues sí, ya arquetipos de la cultura norteamericana o cosas que ya tenemos preconcebidas de cómo es allá la maternidad y la paternidad. Por ejemplo, de Eva se esperaba que estuviera en la cocina preparando pasteles o pies para cuando regresaran su marido y su hijo de ir al parque y beber juntos limonada mientras ven el atardecer. Cosas así de este tipo vamos viendo en toda la historia. Entonces creo que sí logramos ver a través de los ojos de Eva estas diferencias entre maternidad y paternidad. Punto número 4. También se marca o se señala cómo cambia la dinámica de pareja
una vez que tienen un hijo. Es muy obvio que te des cuenta al momento de leer el libro porque Eva desconfía de todo, para todo de Kevin. Ella no confía en Kevin, no siente que sus expresiones, sus demostraciones de cariño sean genuinas y siempre tiene este sentimiento de que está ocultando y tramando algo y que está conspirando siempre para fregarla a ella. Cosa que si lo vemos desde un punto de vista externo, que también ella misma se cuestiona su punto de vista, dice, ¿realmente no me estaré volviendo loca? Sí podría parecer una madre un poco neurótica y que no quiere a su hijo, pero justamente luego tenemos la contraposición de la crianza de Kevin con la crianza de su hermana Celia, que para Eva fue todo un proceso diferente y más fácil y más llevadero, y ahí sí se cumplió lo que ella esperaba que fuera la maternidad para ella. Tenemos las dos situaciones completamente opuestas en una misma persona que en su primer embarazo no quiere a su hijo y en el segundo sí lo quiere. O sea, esto enriquece todavía más al personaje de Eva y de cómo tú como lector absorbes y entiendes su experiencia como madre, como criar a sus dos hijos que son muy diferentes. Entonces sí, eso me pareció muy acertado de la autora, que decidiera darle a Eva otra experiencia, o que Eva pudiera contarte otra experiencia con la maternidad, y que no nada más fuera odio a mi hijo, no quiero tener hijos. Eso también es muy interesante del libro, que tenemos los dos puntos de vista o las dos situaciones contrarias en la crianza de un hijo. Y regresando al punto 4, justamente por esta desconfianza que siente Eva hacia Kevin, esto le genera problemas o conflicto con su marido, porque él le cuestiona de por qué eres así con Kevin. Tú eres su madre, no debería ser así, debería ser asá. Debería ser yo el que sea como que el policía malo en esta dinámica, tú debes ser el policía bueno. Y poco a poco vamos viendo cómo esto le trae más y más y más problemas a Eva con su pareja, y que al momento de que llega Celia, tú dices, ah, pues bueno, ahí es más fácil cuidar de Celia, ella no es una sociópata, ella sí demuestra emociones. Pues no, al sentir Eva cierta predisposición por cuidar y por atender a Celia, pues también el papá le reclama de que, oye, ¿por qué le das toda tu atención a Celia? No quiero que Kevin se sienta desplazado, bla, bla, bla. Ahí también es muy padre cómo juegan con esta dinámica de que la mamá y la hija hacen equipo y el papá y el hijo hacen equipo y como que se enfrentan. No hay como que... no hay unidad, como que eso los divide todavía más. Entonces también es muy interesante ver eso en la dinámica familiar de Eva. Y ya un último punto, 5. También se nos muestra cómo es que la actitud del papá y de la mamá es muy diferente con respecto al sexo que tendrá su futuro hijo, y de cómo es que hay cierto machismo, no sé si sea machismo esta actitud o esta predisposición o esta actitud del papá a que tenga cierta preferencia a que su futuro hijo sea varón sobre que sea una niña. Fue muy fuerte ver esa parte porque están como que debatiendo el nombre y los apellidos que va a llevar Kevin, y el esposo le da a entender a Eva de que si es niña le pones tu apellido, si es niño yo le pongo mi apellido, porque Eva dice, claro, ese sí es tu hijo, tuyo de ti, y fuck my life, yo no importo aquí. Y algo que también medio complementa al primer punto, al punto número 2 que les comenté, justamente desde que se enteran de que Eva está embarazada de un niño, el esposo, Franklin, trata de manera diferente a Eva y le reclama y le exige y le pide que deje de hacer cosas o que haga ciertas cosas o que se comporte de cierta manera, pues para cuidar a su futuro hijo, porque es un niño, es un niño, es hijo de su sangre, y es muy fuerte y muy interesante tener este acercamiento con estos temas. Y eso es todo lo que puedo platicarles o comentarles sobre mi experiencia o mi opinión con Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver. Si tú ya lo leíste, déjame saber qué te pareció el libro, si te gustó, si no te gustó. Hay una película, no recuerdo de qué año, creo que es del 2008. Sale Ezra Miller como Kevin y Tilda Swinton, creo que se llama Tilda Swinton, creo que así se llama. Sí. Se las recomiendo, está muy buena. Y algo que les puedo comentar extra es que
si no han leído el libro, no vean la película, porque creo que en este caso sí afecta tu experiencia al momento de leer el libro, porque yo ya sabía cuál era el plot o el giro en la trama tan trágico y culminante del libro. Yo ya sabía, entonces como que estaba ansioso por llegar a esa parte para ver cómo era que lo platicaban aquí en el libro. Y sí, entonces lean el libro y luego vean la película. Y sí, si ya lo leíste, déjame saber tu opinión en los comentarios. Déjame saber cuál es tu opinión de todos estos temas que te acabo de comentar. Espero que te haya gustado. Esto sería todo y nos vemos en el siguiente video. Bye.